Bienvenidos a este nuevo programa Ficción o Corrupción. Primera semana del año 2024. Esperando que hayan pasado una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Venimos a hacerle un resumen de todo lo acontecido en el año 2023. El 2023 conversamos del poder, que no hay que confundir el poder con el dinero, porque el poder simplemente es de Dios y el dinero lo puede tener cualquiera. Tenemos que tener cuidado con esa palabra cuando la utilicemos, porque el poder no es terrenal. El poder es única y exclusivamente del creador del mundo, que es Jehová. Y nosotros, todos los hombres y las mujeres del mundo, lo que somos es administradores temporales de recursos. Conversamos el año pasado de los factores necesidad del ser humano, del yo quiero, del yo me merezco. Conversamos de mi verdad, tu verdad y la verdad verdadera o la verdad real. Todo el mundo quiere saber la verdad, pero no enfrenta su propia verdad. Hablamos de el PEAR. Ese PEAR que es pensamiento, emociones y acciones que simplemente una vez ejecutada traen una reacción. Esa reacción pudo haber sido positiva o negativa. Conversamos claramente de lo que era la distracción, la división, el enfrentamiento y la destrucción del hombre por el hombre. Conversamos de la motivación y el incentivo. Que si nosotros creamos una buena motivación, vamos a tener despierta la creatividad del ser de la persona, donde esa persona con facilidad podrá planificar, tener un nuevo aprendizaje, ir hacia el desarrollo, porque de allí es donde se va a obtener los objetivos o los logros planteados. Hablamos de los 5 sentidos, del oído, de la vista, del tacto, del olfato y del gusto. Hablamos de qué era ingreso, qué era egreso, qué eran activos y qué eran pasivos. Hablamos de la estructura constitucional y del recinto familia. Ahí hicimos hincapié en que la estructura constitucional y el recinto familia, sin las ciencias humanas, lamentablemente, no funcionaría. Las ciencias políticas, la ciencia de las medicinas y las ciencias jurídicas, sin las ciencias humanas, simplemente no habría ningún tipo de funcionamiento, porque la persona, ese recurso humano que todos necesitamos, está única y exclusivamente en las ciencias humanas. Hablamos de Estado, hablamos de gobierno, hablamos de jefe de Estado, de jefe de gobierno, hablamos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de las relaciones internacionales y de las finanzas públicas, que están centradas ¿dónde? En las funciones del Ejecutivo. Conversamos del capítulo 3 de los derechos civiles, del capítulo 4 de los derechos políticos y del referendo popular. Esa estructura constitucional, cuando hablamos del capítulo 3 de los derechos civiles, que es el título tercero de los derechos humanos y de la garantía de los deberes, que va desde los artículos 43 al 61 de los derechos civiles, y luego pasamos al capítulo 4 de los derechos políticos y del referendo popular, que van del artículo 62 al 70, única y exclusivamente los derechos civiles. De los derechos políticos. En los derechos civiles vamos a nombrar el artículo 43, que es el artículo del derecho a la vida, y vamos también a conversar del artículo 44 en su numeral 3. Pasaremos a posteriori a conversar del artículo 66 de los derechos políticos, que es la rendición de cuenta, que todas las personas que incursionan en política, como nosotros, tenemos el deber de rendir cuenta a nuestros electores y a nuestras electoras. Cuentas públicas, transparentes y periódicas. ¿De qué? De nuestra gestión de gobierno, presentada en el programa de acción político cuando realizamos un partido político nacional. ¿Qué tenemos que despertar en este nuevo año 2024? Tenemos que despertar ¿para qué? Para recuperar nuestros recursos.
recuperar ese petróleo que lamentablemente, ese preciado oro negro, lo que ha dejado es corrupción, enfrentamientos y dejadez. Tenemos que tener cuidado con la recuperación de nuestros minerales. ¿Para qué? Para que una vez esos recursos sean recuperados, los pongamos a la orden de todos los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas. ¿De qué manera? Vamos a hacer negocios con nuestros recursos, pero vamos a hacer negocios transparentes. ¿Para qué? Para que esos negocios sean a nivel nacional e internacional una manera de generación de ingresos. ¿Y qué vamos a hacer a posteriori con esa generación de ingresos? Bueno, los vamos a ingresar a un sistema automatizado digitalizado. ¿Para qué? Para darle la rendición de cuentas a todos nuestros hermanos y hermanas venezolanos. A ese ciudadano y a esa ciudadana venezolana que quiere saber qué hicimos con esos ingresos de esos recursos que negociamos, que vendimos. La rendición de cuentas administrativa. Ahí tenemos que hacer un avance según el programa presentado por cada partido político. El verdadero político no es ese político que se jacta de dar una disertación larga, creyendo que ya los venezolanos y las venezolanas nos vamos a creer su discurso. No. El verdadero político es el que hace simplemente las cosas bien, el que materializa sus ideas, sus estrategias, sus experiencias, sus estudios, su conocimiento y los plasma en capacidad. Ese es el verdadero político. Y el presunto político, ya ustedes saben, como lo he explicado en muchas disertaciones, que es el que simplemente no hace nada. Es una persona que viene a engañar con una promesa que nunca cumplió. Nosotros todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que tener algo en claro, que parece mentira, que Bolívar lo dijo, 200 años han pasado y nos persiguen todavía. Tenemos que tener en cuenta que la educación, señores, es la base, el pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. 3 pensamientos que si nos ponemos a recordar la historia de las guerras de independencia, tenemos que nombrar moral y luces, son nuestras primeras necesidades. Pudiésemos recordar también ese pensamiento de un hombre o una mujer sin estudios, es lamentablemente un ser incompleto. Y pudiésemos cerrar con un pensamiento global de que una nación sin estudios es instrumento ciego de su propia destrucción. Hermano venezolano, hermana venezolana, la idea de este año 2024 es la unión. ¿Sobre qué? Sobre todos los movimientos políticos. Escúchese bien, todos los movimientos políticos, principalmente esos movimientos políticos que llevan las mejores ideas, que lo que quieren es que Venezuela no tenga un cambio, sino un desarrollo. Para todos esos movimientos independientes, escúchese bien, independientes y nacionalistas, vamos a unirnos. El movimiento nacionalista venezolano y tecnológico te invita a que luchemos. ¿Para qué? Para erradicar en este año 2024 los antivalores y la corrupción de nuestra madre Venezuela.